Imagina el escenario: una noche oscura, una tormenta violenta azotando las olas y, en medio de todo esto, la figura serena de Jesús aparece caminando sobre las aguas agitadas. No solo desafiando las leyes de la física, sino que también encierra profundos mensajes espirituales y lecciones de fe que han intrigado a teólogos, creyentes y escépticos por igual durante siglos. Acompáñanos en este misterioso viaje. Recuerden suscribirse y compartir sus opiniones en los comentarios. El milagro ocurre después de la alimentación de los 5.000. Jesús envía a sus discípulos en un barco a cruzar el mar de Galilea mientras él se retira a orar solo en la montaña. Por la noche, el barco con los discípulos se encuentra lejos de la orilla, luchando contra el viento y las olas. Jesús, después de haber pasado tiempo en oración, se dirige hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al ver a Jesús caminando sobre el agua, se asustan y creen ver un fantasma. Están atemorizados por la aparición y las condiciones tumultuosas del mar. Jesús busca calmarlos diciéndoles: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Su presencia y palabras buscan tranquilizar a los discípulos en medio de su miedo y confusión. El milagro de Jesús caminando sobre el agua, relatado en el Nuevo Testamento, en libros como Mateo, Marcos y Juan, es un testimonio de su naturaleza sobrenatural y de su autoridad sobre la creación. Este milagro se ve como una demostración clara de que Jesús es el Hijo de Dios y que no está limitado por las leyes físicas que rigen el mundo natural porque es divino. Es un ejemplo de un evento sobrenatural que desafía las leyes conocidas de la física, particularmente las relacionadas con la flotación y la gravedad. Según la física, la densidad del cuerpo humano es ligeramente menor que la del agua, lo que significa que flotamos en ella, pero no podemos caminar sobre su superficie. La flotación está influenciada por la relación entre la masa del objeto y el volumen de agua desplazado. La física explica que para que un objeto flote o se mantenga sobre la superficie del agua, debe desplazar una cantidad de agua igual a su peso, principio de Arquímedes. En el caso de un ser humano, su densidad es mayor que la del agua, lo que normalmente causa que se hunda en lugar de flotar en la superficie. Además, aunque la tensión superficial del agua puede soportar objetos muy ligeros y de pequeño tamaño, como ciertos insectos, no es suficientemente fuerte para sostener el peso de un objeto con la masa de un ser humano. La gravedad es una fuerza fundamental que actúa sobre todos los objetos con masa. Bajo condiciones normales, la gravedad tira a los humanos hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, haciendo imposible caminar sobre una superficie líquida como el agua. Caminar requiere una superficie sólida donde las fuerzas de reacción puedan apoyar el movimiento. El agua, siendo un fluido, no ofrece esta base sólida. En la ciencia contemporánea, no hay explicación que permita a un ser humano caminar sobre el agua sin el uso de dispositivos o técnicas especiales, como zapatos flotantes muy anchos o superficies congeladas. Los relatos de milagros, como el de Jesús caminando sobre el agua, se encuentran fuera del ámbito de la explicación científica y son vistos por la comunidad científica como fenómenos no explicables por la ciencia actual, perteneciendo más al ámbito de la fe y la creencia religiosa. En la cultura y religión judía de la época, el agua tenía significados simbólicos importantes. Era vista como un lugar de peligro y caos, conforme a la cosmología del Antiguo Testamento, y también como una fuente de purificación. Dominar el agua, como lo hace Jesús al caminar sobre ella, podría interpretarse como un signo de autoridad divina y control sobre el caos y lo desconocido. En el contexto judío, los milagros realizados por Jesús eran vistos como señales de su autoridad y su conexión con Dios. En una época donde no existía la ciencia moderna para explicar fenómenos naturales, los milagros tenían un impacto profundo en la percepción de la divinidad y autoridad de una persona. En el judaísmo, existía la esperanza de un Mesías que liberaría a Israel. Los milagros de Jesús, incluido caminar sobre el agua, eran interpretados por algunos como señales de que él era ese Mesías esperado, aunque su tipo de mesianismo no coincidía siempre con las expectativas judías tradicionales.
Para los creyentes, los milagros son eventos que van más allá de la comprensión humana y las leyes de la naturaleza, siendo posibles a través del poder divino. En este sentido, la fe juega un papel crucial en la aceptación de milagros. Los creyentes ven estos eventos no solo como hechos históricos, sino también como expresiones de la verdad espiritual y la presencia de Dios en el mundo. Por otro lado, desde una perspectiva escéptica o científica, los milagros pueden ser difíciles de aceptar. La ciencia se basa en la observación y la repetibilidad de fenómenos, y un milagro, por definición, es un evento raro y no repetible que no sigue las leyes naturales conocidas. Para aquellos que priorizan la evidencia empírica y la lógica científica, los relatos milagrosos pueden ser vistos como simbólicos, metafóricos o producto de interpretaciones de una época pasada con un entendimiento limitado de la naturaleza. Los científicos y estudiosos han propuesto varias teorías para explicar cómo podría haber ocurrido este fenómeno desde un punto de vista físico o natural, aunque es importante señalar que desde una perspectiva religiosa, este acto se considera un milagro y, por lo tanto, más allá de la explicación científica. Aquí algunas de las teorías científicas. Algunos han sugerido que Jesús pudo haber caminado sobre una serie de piedras o una formación rocosa sumergida justo debajo de la superficie del agua, lo que le habría permitido caminar sobre el agua a los ojos de los observadores. Otra teoría propone que las condiciones inusuales de temperatura podrían haber causado un congelamiento parcial en la superficie del agua, permitiendo a Jesús caminar sobre una capa de hielo. Esta teoría es particularmente controvertida ya que los climas en los que Jesús vivió y enseñó eran generalmente cálidos y no propensos a la formación de hielo. Algunos académicos sugieren que podría haber habido errores en la traducción o interpretación de los textos originales que describen el milagro, y que lo que realmente ocurrió fue malinterpretado o exagerado con el tiempo. Algunos científicos han especulado que lo que parecía ser caminar sobre el agua podría haber sido una ilusión óptica creada por la perspectiva visual desde la distancia de los observadores. Existe la posibilidad de fenómenos naturales inusuales y poco comprendidos que podrían haber creado condiciones temporales permitiendo este acto, aunque no hay evidencia concreta para apoyar esta teoría. En la física moderna, se han realizado experimentos donde, mediante el uso de fluidos no newtonianos, como una mezcla de agua y maicena, se ha demostrado que es posible caminar sobre la superficie de un líquido bajo ciertas condiciones. Sin embargo, esto no se aplica a las condiciones del agua en su estado natural. Es crucial entender que estas teorías científicas son especulativas y no están respaldadas por evidencia histórica o arqueológica concreta. Este episodio es un poderoso milagro que demuestra la autoridad y el poder de Jesús sobre la naturaleza. Esto es similar a cuando calmó la tormenta o multiplicó los panes y los peces, mostrando su dominio sobre los elementos naturales y la materia. Sin embargo, no es el único relato en la Biblia que involucra caminar sobre el agua. Pedro, uno de los discípulos, le pide a Jesús que lo invite a caminar sobre las aguas también. Jesús lo invita y Pedro sale del barco y comienza a caminar hacia Jesús sobre las aguas. Sin embargo, Pedro comienza a tener miedo cuando ve el viento fuerte, se distrae y comienza a hundirse, lo que simboliza cómo la duda puede debilitar la fe y la confianza en Dios. Este episodio enseña la importancia de confiar en Jesús y no en nuestras propias capacidades. La intervención de Jesús para salvar a Pedro cuando empieza a hundirse es vista como un ejemplo del amor y la salvación que Jesús ofrece. El milagro refuerza la creencia en la naturaleza divina de Jesús, no solo por caminar sobre el agua, sino también por permitir a otro hacerlo, demostrando su poder sobre las leyes naturales. Este milagro, como otros, sirve para revelar y confirmar la identidad de Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios. En varios milagros, incluido el de caminar sobre el agua, los discípulos profundizan su comprensión de quién es Jesús, lo que refuerza el tema central del Nuevo Testamento sobre la divinidad de Cristo. En muchos de sus milagros, Jesús no solo resuelve una situación, sino que también utiliza el evento para enseñar y fortalecer la fe de sus discípulos.
Al caminar sobre el agua, especialmente en la interacción con Pedro, Jesús enseña sobre la fe y la confianza en Dios, un tema recurrente en sus milagros. Los milagros de Jesús a menudo son vistos como signos del reino de Dios presente en él. Al caminar sobre el agua y realizar otros actos sobrenaturales, Jesús manifiesta un adelanto del reino, donde lo natural y lo sobrenatural se encuentran y la autoridad de Dios es suprema. Aunque caminar sobre el agua no fue una respuesta directa a una necesidad humana, como la curación de los enfermos o la alimentación de los hambrientos, demostró la capacidad de Jesús de estar presente y actuar en medio de las situaciones temibles y difíciles, una constante en su ministerio. Este milagro, al igual que otros, se utiliza para enseñar sobre el miedo y la confianza en Dios. Cuando los discípulos ven a Jesús caminando sobre el agua, inicialmente tienen miedo, pero Jesús los tranquiliza. Esto refleja un tema común en los milagros de Jesús: enfrentar el miedo con fe. Destaca cómo la fe en Jesús puede permitirnos enfrentar situaciones aparentemente imposibles. Al igual que Pedro, los creyentes pueden ser llamados a salir de su zona de confort y confiar en Dios incluso cuando las circunstancias parecen desafiantes. Explora cómo el miedo puede debilitar nuestra fe y nuestra capacidad para seguir a Dios. Anima a los creyentes a confiar en Dios incluso en medio de las tormentas de la vida, recordándoles que Él está siempre presente para ayudarnos y sostenernos. Recuerda la importancia de mantener la mirada fija en Jesús en lugar de enfocarse en las circunstancias que nos rodean. Al igual que Pedro comenzó a hundirse cuando apartó la mirada de Jesús, los creyentes deben recordar que la verdadera fuerza y seguridad se encuentran en Él. Querido hermano, te animo a ser valiente y audaz en tu testimonio y servicio a Dios. Al igual que Jesús invitó a Pedro a caminar sobre las aguas, Dios puede estar llamándote a dar pasos de fe en tu caminar cristiano, confiando en su poder y provisión. Celebra la omnipotencia y el control soberano de Dios sobre todas las cosas, incluso sobre las fuerzas de la naturaleza. El milagro de caminar sobre el agua es un recordatorio poderoso de que no hay nada imposible para Dios y que Él puede intervenir milagrosamente en nuestras vidas cuando confiamos en Él. Al reflexionar sobre el milagro de caminar sobre el agua y aplicar sus lecciones a la vida diaria, los creyentes pueden encontrar renovada esperanza, fortaleza y confianza en Dios en medio de cualquier desafío que enfrenten. En resumen, el milagro de Jesús caminando sobre el agua se entiende mejor dentro del contexto de la fe y la teología cristiana. Es un evento que señala la divinidad de Jesús y su poder sobre el mundo natural, ofreciendo lecciones espirituales y fortaleciendo la fe de los creyentes. Desde la perspectiva cristiana, Jesús no está limitado por las leyes físicas que rigen el mundo natural porque es divino. Su capacidad para caminar sobre el agua, capaz de realizar actos que desafían nuestra comprensión de la física y la naturaleza.